Buenas noches y bienvenidos a Desde las Cámaras, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. Néstor, buenas noches. Adri, buenas noches. Y bueno, son tiempos especiales, pero el Congreso no deja de trabajar, así que le vamos a hacer un balance acerca de lo que se ha hecho en este periodo legislativo en el Congreso de la Unión, el Senado y la Cámara de Diputados. En acato a las indicaciones del sector salud, el Pleno del Senado de la República determinó suspender los trabajos del segundo periodo ordinario de sesiones el pasado 24 de marzo. Se unió así a la previa suspensión de actividades anunciada por la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, el 19 de marzo. Es importante comunicar a las y los ciudadanos que esto no implica dejar de trabajar, sino que trabajaremos de manera distinta de acuerdo con la realidad que nos impone la contingencia del COVID-19. La Cámara de Diputados seguirá cumpliendo su responsabilidad como parte del Estado mexicano y de frente a la sociedad. Los órganos de gobierno sesionaremos de manera permanente y se solicita a las comisiones legislativas que continúen sus trabajos privilegiando el trabajo a distancia. Asimismo, las y los diputados podrán seguir presentando iniciativas y puntos de acuerdo que se turnarán directamente a las comisiones. Se levanta la sesión y se cita para una fecha posterior cuando las condiciones sanitarias así lo permitan. ¿Cuáles son los logros pendientes del Congreso mexicano ante la suspensión de sesiones ordinarias en la Cámara Alta y la Cámara Baja? La Cámara de Diputados ya no pudo continuar con el proceso para nombrar 4 consejeros del Instituto Nacional Electoral que debían tomar posesión el 3 de abril. Así que se prevé que el Consejo General del INE quede incompleto temporalmente. El Comité Técnico Evaluador aplazó las entrevistas para la selección de los candidatos que serían entrevistados, 30 hombres y 30 mujeres. Este pendiente es altamente relevante, ya que las elecciones del 2021 requieren importantes preparativos que inician en este año. Además, el Congreso de la Unión deberá establecer las reglas para la reelección legislativa. La Cámara Alta aplazó también la ley de amnistía, el paquete de reformas al Poder Judicial y la regulación del outsourcing. También dejó pendiente la regulación de la marihuana, un tema urgente, porque existe un mandato judicial de la Suprema Corte que indica que este tema debe ser legislado antes del 30 de abril. Además, el Senado incluso nombró a los legisladores que integrarán la comisión permanente en caso de que las sesiones no logren reanudarse antes del 30 de abril. Recordemos que ambas cámaras serían convocadas de ser necesario. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Y es el momento de ir con nuestra experta en temas económicos y financieros, claro, Alicia Salgado. Alicia. Hola muchachos, ¿cómo están? Qué gusto de saludarles. En días pasados se aprobó la Ley General de Comercio Exterior y también una reforma importante a la Ley General de Aduanas. Ambos cuerpos legislativos son muy relevantes en esta coyuntura porque forman parte del paquete TEMEC. México forma parte también de la Organización Mundial de Aduanas, y en esta organización se fijan los aranceles o todas las reglas generales de comercio exterior para que podamos enviar de un país a otro y que tengan identificación y clave cada uno de los productos o componentes de los productos, de tal manera que el mundo pueda saber de qué hablamos, sobre todo cuando fijamos aranceles o se exime de aranceles, que no son más que impuestos que cobra cada país por la importación de bienes y servicios. Dado que tenemos el Tratado de Libre Comercio y es muy probable que entre en vigor el 1 de junio, la aprobación de esta iniciativa en la Cámara de Senadores y su ratificación en la Cámara de Diputados facilita que en México en este periodo, y es ya, se implemente el nuevo sistema arancelario. Nosotros llevamos 3 años de rezago. De hecho, había sido una de las críticas importantes de los Estados Unidos. Y este sistema permite eliminar los productos que ya casi nadie comercia, es más, que no existen, se han ido eliminando de la producción y del consumo mundial. Y por el otro lado, definir nuevos. Estos nuevos van a tener 10 dígitos, de acuerdo con la aprobación que señaló la ley, y los primeros 8 dígitos identificarán el artículo y los últimos 2 tendrán fines estadísticos. Estos últimos 2 formarán parte del sistema de seguimiento
procedimiento de implementación del Tratado de Libre Comercio. De ahí que esta aprobación llegue en un momento crucial. Digo, no todo es pandemia, también en el Senado y en la Cámara de Diputados se están aprobando iniciativas que son fundamentales para concretar, aplicar y definir las reglas futuras del Tratado de Libre Comercio. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Y ahora vamos con la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. Uno de los sectores más afectados en una crisis económica es el sector turístico. Pero ¿cómo rescatarlo? ¿Cómo apoyarlo desde el punto de vista legislativo? De eso vamos a platicar con la senadora Maribel Villegas. Pues queda todavía bastantes pendientes en materia legislativa, no solo de la agenda de México, sino también del Grupo Parlamentario de Morena. El artículo 4 constitucional, que es uno de los compromisos que se ha hecho el presidente y Morena, de elevar a rango constitucional los programas sociales que hoy tienen millones de mexicanos, como lo de los abuelitos, las becas, apoyos a discapacitados y jóvenes construyendo el futuro. Sin embargo, todavía hay varios pendientes. Está el tema de la regulación de las outsourcing o llamadas pagadoras, que es un tema que mi estado es de vital importancia. Nosotros considerábamos que lo íbamos a sacar en este periodo, sin embargo, pues nadie o no vimos que llegara tan fuerte esta emergencia que estamos pasando. Otros temas también, el tema de la regulación de la marihuana, es un tema que también dentro de mi propio grupo parlamentario hay voces a favor, hay voces en contra, y muchas otras iniciativas que que tenemos ahora sí en la mesa, el tema de la eliminación del fuero. Nosotros decimos que la eliminación del fuero debe ser no solo el presidente de la República, sino a diputados, senadores, pues, sobre todo a los funcionarios de alto nivel. Otro de los temas creo que también es importante, independientemente de la agenda que tengamos cada uno de los senadores y senadoras en nuestros estados, pues el tema de la paridad hemos avanzado bastante en las últimas aprobaciones que se hicieron en las sesiones pasadas. Sin embargo, te decía yo, quedan todavía algunos pendientes. Esperemos que esta situación crítica que está viviendo hoy México, como todo el mundo, pues nos afecte lo menos posible. Y yo creo que la gran preocupación que hoy hay, no solo el tema del COVID-19, sino la afectación económica. Creo que eso es lo más importante. Por decirte, hablar un poquito de mi estado, yo vengo del estado de Quintana Roo, para nosotros es catastrófico prácticamente. Las cancelaciones que hoy tenemos, la ocupación hotelera, las cancelaciones en vuelos aéreos que va de los primeros días de marzo a la fecha, prácticamente 120 vuelos cancelados, la prohibición de países como Canadá, Estados Unidos, Europa, pues nos afecta directamente porque son nuestros principales turistas que llegan principalmente a Quintana Roo. Entonces, creo que obviamente México siempre ha sido, los mexicanos siempre hemos sido un pueblo unido y que hemos salido adelante con grandes catástrofes como terremotos, como huracanes, que son pues de manera frecuente en mi estado, y que hoy, pues en el pasado también el tema de la influenza, y que hoy nos da un nuevo reto a millones de mexicanos, ¿no? Nosotros la gran preocupación que tenemos y que por supuesto tiene también el presidente Andrés Manuel, pues es que más que nada la gente que vive al día, la gente, el taxista, la señora que vende tamales, que si bien es cierto, muchos mexicanos tienen la posibilidad económica de guardarse en su casa 15, 20 días, pero no todos, la gran mayoría de mexicanos no tiene esta posibilidad. Y salir todos los días a la calle, ahora sí que con la bendición de Dios o con el Jesús en la boca, de que no pueda contagiar esta enfermedad. Entonces, creo que el impacto más preocupante hoy es el económico, el impacto que nos pueda dar a los mexicanos. El impacto es severo, pero sobre todo en los que menos ganan, los que menos tienen, o aquellos que tienen un empleo pues transitorio
o que viven al día precisamente. Por ello es fundamental apoyarlos y también apoyar a todas aquellas medianas y pequeñas empresas que necesitan exenciones de impuestos o por lo menos prórrogas y créditos con el aval del gobierno. Esas son algunas de las salidas que se podrían encontrar en el corto plazo y quizá también en el mediano para el rescate del empleo de millones de mexicanos. Y ahora vamos con nuestra experta en temas de derecho electoral y transparencia. Vamos con Claudia Ivette García. Muchas gracias, Adriana, Néstor. Un gusto saludarles. Analicemos un tema que está siendo calificado como uno de los más relevantes de este periodo ordinario de sesiones, la reforma del artículo 4 constitucional. En el Senado de la República, con 91 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, fue aprobada esta reforma constitucional apoyada por Morena y sus fuerzas aliadas. ¿Cuál es el punto neurálgico de esta reforma? Se estaría elevando a rango constitucional los programas de bienestar social. Esto quiere decir que programas como la pensión de adultos mayores, becas educativas, coberturas de salud, los apoyos para personas con capacidades diferentes, apoyos a madres solteras, por mencionar algunos ejemplos, serían un derecho social garantizado en nuestra Carta Magna. No es lo mismo un programa social que un derecho social. Entendamos las diferencias. Un programa social se puede extinguir con el cambio de administración, es decir, con el paso de un gobierno a otro. Un derecho social ya no podrá ser cancelado porque se convierte en una obligación del Estado. Un programa social puede ser sustituido por otro o incluso cancelado. Un derecho social es insustituible y es exigible por la ciudadanía. Y muy importante, un programa social puede no tener presupuesto, pero un derecho social tiene el presupuesto garantizado, al menos en teoría. Ya se tendrá que analizar en la práctica durante los años próximos. Pero recordemos que esta política pública, impulsada por Morena desde tiempos de campañas electorales en 2018, ya existe en la actualidad. Ahora lo que se está haciendo es convertir esta política pública en ley constitucional. Recordemos que esta es una importante bandera del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y significaría la consolidación legal de temas icónicos como la pensión de adultos mayores, que el ahora presidente ha impulsado por más de 2 décadas. Y ahora es el momento de irnos a un corte, pero no se vaya, porque al regresar tendremos una entrevista con el senador Alejandro Armenta. Vamos a hablar de un tema de actualidad, las plataformas digitales. Volvemos. Y estamos de regreso, gracias por permanecer con nosotros. Y esta noche nos acompaña aquí en el estudio de Desde las Cámaras el senador de Morena, Alejandro Armenta. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Adriana, gracias. Néstor, gracias a ustedes. Buenas noches. Senador, pues como siempre traes temas innovadores y modernas, dignos de un millennial. Platícanos un poco sobre tu iniciativa de plataformas digitales. Es muy importante que podamos fortalecer los contenidos nacionales. Hay toda una cadena productiva, Adriana, de camarógrafos, directores, productores, artistas, de contenidos. Y hay una gran riqueza cultural en los estados, en los pueblos mágicos, en las regiones de nuestro país, que necesitamos que el mundo vea. Y hay una gran capacidad de producción que necesitamos aprovechar con el desarrollo de la industria de contenidos. Esto, desde luego, va a servir a todos. No se trata tampoco de limitar ni de sobreregular. Hoy tuvimos una reunión sobre ese tema para evitar la sobreregulación. Hemos dado equilibrio a los prestadores de servicios de plataformas digitales, a ellos. Este año la ley de ingresos fue muy benévola con respecto al impuesto sobre la renta. Redujimos la pretensión que había de un impuesto de cerca del 7% a máximo 1.5%. Y como rango menor 0.5, esto desde luego que es a favor de los prestadores de servicios de plataformas digitales, pero ahora lo que queremos es que el rango de contenidos mexicanos sea de un 30%, que
el propio coordinador, el senador Ricardo Monreal, está valorando, porque él es el que presentó esta iniciativa a favor de la industria nacional, tal vez pudiéramos revisar llegar hasta un 25% de contenidos nacionales. Todavía lo estamos dialogando, ya fue aprobada en comisiones unidas de estudios legislativos y en Comisión de Hacienda, y seguramente en estos días se estará resolviendo ya su aprobación en el Pleno. Porque vemos precisamente que estas plataformas digitales tienen una gran cantidad de producciones, digamos, locales. Podemos ver a través de estas plataformas producciones italianas, colombianas, turcas, pero queremos ver contenido mexicano. Sí, y deja de decirte, Néstor, que cada estado de la República tiene muchas historias que contar. Desde una producción de largometraje hasta una cápsula informativa o turística o de referencia comercial importante. Hay tanto que hablar de la pluriculturalidad, de la visión cosmopolita que hay de México, de la visión pluriétnica. E histórica, como la serie que produjimos aquí en TV Azteca de Hernán, el hombre, que ha sido un súper éxito. Y bueno, es histórica. Tenemos también la de María Magdalena, y bueno, la de famosísima de Rosario Tijeras, que son producciones nacionales. Estos son ejemplos, Adriana, ustedes son ejemplo de lo que se puede hacer y deben de repetir esos buenos ejemplos, por ponértelo, en las universidades del país. No hay, no falta en ningún estado universidades públicas y privadas que tengan carreras de comunicación. Y hoy con la tecnología se pueden producir contenidos cortos, medianos y de largometrajes de alta calidad con la tecnología. Y este es un sí, repito, a toda esa cadena productiva que no solamente es el director o el productor o la empresa televisora o productora de contenidos, es un sí al maquillista y es un sí al que te ayuda a cargar los utensilios y las cosas con las que se hace una producción. Va a detonar esa famosa época del cine de oro mexicano. Queremos superar, pero tenemos que desarrollar contenidos nacionales. Hay tanto que decir. Yo no estoy de acuerdo en el hecho de que se piense que no hay calidad en la producción nacional y de que no tenemos nada que ofrecer. Tenemos mucho que ofrecer, pero tenemos que cuidar el equilibrio entre contenidos nacionales y contenidos internacionales. Estaríamos hablando que esta iniciativa de ley es una iniciativa de fomento a la producción nacional de contenidos para la transmisión en plataformas digitales. Ese, digamos, es el espíritu, es el sentido. Sí, desde luego. Le has puesto la definición, digamos, más precisa: identidad nacional, contenidos locales, desarrollo de la industria nacional. Y claro, podemos competir con la industria de los contenidos internacionales, y en este sistema de apertura que tenemos con otros países, tenemos que competir con Italia, con China, con Alemania, con Japón, con todos, con los turcos, con Estados Unidos. Claro, ahí la industria de Hollywood es impresionante, pero estamos ante una enorme oportunidad de desarrollar y generar empleos y de rescatar a la industria nacional. Y no solamente eso, senador, sino que también pues ya existe una gran cantidad de contenido nacional, películas mexicanas, películas nacionales que deberíamos poder encontrar en las plataformas digitales. Hay un gran acervo, Adriana, hay un gran acervo que tenemos que rescatar y promover. Yo les aseguro que muchos de los contenidos nacionales históricos no se conocen, y es una enorme oportunidad para que los usuarios de las plataformas digitales también puedan contener la historiografía. De hecho, México siempre ha sido famoso mucho por sus telenovelas, El Chavo del Ocho. Series, películas. Porque, Cantinflas, Resortes. Exacto, eso te voy a preguntar. ¿En cuántas plataformas digitales encontramos películas de Pedro Infante o de Tintán? No las encuentras, senador. Así es una gran oportunidad. Hay que verlo, la parte positiva. Estamos atentos a cuidar también a la industria y a los prestadores de servicios de plataformas digitales. Es claro que queremos atraer la inversión extranjera,
pero tenemos que hacerlo a partir del fortalecimiento de nuestro propio mercado. Y eso es lo que estamos haciendo, equilibrio. Equilibrio para que desarrollemos a esta industria de contenidos que es toda una cadena productiva. En eso estamos pensando en los micro, pequeños, medianos y grandes empresarios. Ahora, la parte importante es que nos cuente, senador, cómo, de qué manera, o sea, cómo y qué beneficios van a encontrar Se han los autorizado productores estímulos nacionales. fiscales. Yo me acuerdo que desde mi legislatura se autorizaron estímulos fiscales y se iba a asignar una comisión que iba a elegir ciertos proyectos en donde se les iban a dar dobles estímulos fiscales. Sí, incluso, Adriana, como bien lo dices, este año en la Ley de Ingresos hubo estímulos a la producción cultural, artística y al desarrollo de contenidos en la Ley de Ingresos para promover estímulos fiscales. Lo vamos a hacer para el próximo año, vamos a poner mayor énfasis en la Ley de Ingresos y también vamos a incidir con los diputados para que los estímulos a la producción y al desarrollo de contenidos se pueda hacer. Cada estado y por lo menos 200 municipios de los más de 1,400 que hay en el país tienen capacidades para contribuir a la industria de contenidos nacional. Además, bueno, es una forma de promover al país, de promover incluso el turismo, Claro. tener este tipo de series, de contenidos en estos streamings que son Netflix, Blim, etc., ¿no? Claro, es una gran oportunidad y ante la circunstancia que se vive y sobre todo ante la firma del acuerdo comercial con Canadá y Estados Unidos y ante este proceso de consolidación que México está teniendo con otras fronteras, es muy oportuna esta iniciativa que presentó el senador Ricardo Monreal y que la estamos analizando con Cancillería, la estamos analizando con Gobernación, la estamos analizando con diferentes áreas económicas, con prestadores de servicios, de plataformas, es decir, estamos escuchando a todos. Debo decirles que no es al vapor esta iniciativa que ya fue aprobada en comisiones de Hacienda y Comisión de Estudios Legislativos. Es una iniciativa que presentó el senador Monreal hace 7 meses. No es un tema de bote pronto. Hemos estado... Senador, tú eres muy activo en temas legislativos. ¿Qué otros temas quedan pendientes? Bueno, estamos con el outsourcing, que es un tema importante para su análisis. Estamos con el tema de cannabis, que desde luego que es una industria que el país necesita desarrollar, sobre todo en temas medicinales y en temas industriales, el cáñamo, la producción de materiales para construcción, la producción que el cáñamo puede dar y que no tiene la sustancia tóxica, todo el proceso de atención a la salud para personas con problemas crónico-degenerativos. Hay estudios ya muy probados científicamente de tratamientos con problemas de Parkinson, de Alzheimer o incluso toda la tanatología y el proceso de envejecimiento de las personas. Hasta el insomnio. Hasta el insomnio. Indudablemente. Problemas psiquiátricos, problemas neurológicos. Nos han dado mucha información expertos, Adriana, con respecto a esto. Y por eso para nosotros el tema de la cannabis es muy importante, Néstor. Alejandro, pues muchas gracias por estar con nosotros. No, esta muchas gracias a noche ustedes. aquí en El tema de la Cámara. economía circular y la aprobación del artículo 4º constitucional, esto es importante. Ya pasó a comisiones el derecho del planeta a la sobrevivencia. Declarar al planeta como un ente de derechos, como un ser vivo. Ya lo hizo Colombia, ya lo hizo Bolivia. México lo tiene que hacer. tenemos que respetar. Tenemos que, si no Tomar sobrevive, medidas drásticas ya. si no sobrevive el planeta, no va a sobrevivir Y la ya vida vimos humana. varias lecciones que nos ha querido dar el planeta. Claro Yo creo que que sí. esta última ya tenemos que tomarlo en serio, Alejandro. Qué bueno que estén legislando en este Ya la presentamos, es una iniciativa que presentamos y que esperamos el respaldo de todos los grupos parlamentarios. Bueno, pues precisamente esta coyuntura en la que hemos pasado, senador, nos da muestra cómo la actividad humana incide sin duda en la salud del planeta y no podemos ser ciegos a una circunstancia de ese tipo. Tenemos que levantarnos de esta crisis de todos los aspectos que podamos entenderla y tenemos que salir adelante. Hay temas más graves, hay pandemias más graves que nos están matando y que al parecer no se dicen, como la diabetes mellitus, como la obesidad, como la hipertensión,
que nos mata a más de 350,000 mexicanos al año y a nivel mundial 18 millones de habitantes del planeta mueren por estas enfermedades. Así es que adelante, Pues políticas públicas. Políticas públicas, adelante. Debo decir aquí un comercial porque a mí me encantó la expresión que hizo el presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas, al señalar que México está de pie y que debemos de enfrentar, sí con cuidado, sí con higiene, sí con las medidas preventivas que establece la Organización Mundial de la Salud, pero no podemos paralizar al país. Tenemos que salir adelante. Así es, Alejandro, pues gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Desde las Cámaras. Esperemos verte pronto y ustedes no dejen de vernos próximo jueves 11:30 de la noche en el único programa que pone bajo la lupa, Néstor. Adrianita, el único programa que pone bajo la lupa todo el quehacer del Poder Legislativo, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, los congresos locales. Desde las Cámaras, nos vemos el próximo jueves. Buenas noches.